Inspirar el mañana, transformar la educación. Esto es Futuro en Curso, un espacio de creación colaborativa con propuestas transformadoras para la educación. Iniciamos con la conducción de Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Futuro en Curso, el programa donde hablamos de la educación, de lo que es y lo que puede ser. Yo soy Andrea González, directora ejecutiva de la Fundación Yamuni Tabush. Hoy me acompaña mi copresentadora, doña Abril Gordienco. Abril. Hola Andrea, muy buenas tardes para vos y para quienes amablemente nos escuchan. Muy contenta de estar un miércoles más en Futuro en Curso. Muy emocionada hoy de tener al economista Andrés Fernández del Consejo de Promoción de la Competitividad. Andrés, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias más bien por la invitación y poder conversar de temas tan importantes para el futuro del sistema educativo que hoy por hoy requiere de estos análisis y estas discusiones para encontrar las soluciones que tanto estamos necesitando. Muchas gracias. Pues sí, de eso se trata este esfuerzo, precisamente de aportar a la discusión nacional sobre la educación, que es un área estratégica para el desarrollo no solo individual, sino en general para el desarrollo humano y económico del país. Y nos gusta buscar profesionales que puedan aportar no solo al análisis, sino también en propuestas y en ideas sobre cómo podemos mejorar. Gracias. Hablando de ese encuadre, un gran tema para el país últimamente y en realidad por los últimos años, y que va a seguir siendo, es el tema de los recursos tecnológicos. Y tal vez antes de entrar como en detalles, quisiera tal vez si nos puedes comentar un poquito cómo es la gobernanza en los recursos tecnológicos, porque a veces oímos hablar de diferentes instituciones aparte del MEP, y creo que tal vez es importante entender por ahí. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, es importante comenzar por ahí porque necesitamos entender lo que hemos hecho en las últimas 3 décadas para saber dónde estamos hoy y a qué le queremos apuntar en el futuro. Y es por muchos conocido que al final de la década de los 80, el Ministerio de Educación Pública inició proyectos, algunos proyectos con la Fundación Omar Dengo, que también arrancaba su trabajo como fundación privada en esa época, y que poco a poco se fue consolidando hasta que cerca del inicio del nuevo siglo, por ahí del año 2000, 2002, ya se institucionaliza un poco más lo que fue conocido finalmente como el Programa Nacional de Informática Educativa, o el PRONI MEPFOD, en el que el MEP y la Fundación Omar Dengo, y según lo aprobado por el Consejo Superior de Educación, establecieron una alianza pública o privada, una de las que me atrevo a decir ha sido las mejores alianzas públicas privadas que ha tenido el país hasta el momento, para no solo tratar de dotar de equipamiento tecnológico a los centros educativos, sino también de administrar la gestión de la capacitación de los docentes, de las clases de informática educativa y en general de mejorar las competencias digitales de docentes y de estudiantes a través del sistema educativo. Este fue un modelo bastante exitoso por muchos factores. Uno de los que yo considero ha sido el principal es, por supuesto, el músculo que tenía la Fundación Omar Dengo como un actor privado de poder cumplir con los requisitos y los estándares que establece la contratación pública, la Ley General de Contratación Pública en Costa Rica, y de ser auditado por la Contraloría General de la República, pero al mismo tiempo tener una flexibilidad diferente a la que por supuesto tienen las instituciones de gobierno para realizar contrataciones, de algo que podemos tocar un poquito más adelante. Pero es muy importante comentar entonces que fueron años en los que Costa Rica fue pionero y así fue reconocido a nivel latinoamericano y a nivel internacional en el uso y la implementación de tecnologías digitales, y que se acompañó también, por ejemplo, del inicio de la conectividad en centros educativos, algo que arrancó en el año 2004 y algo sobre lo cual la Fundación Omar Dengo no tuvo vela en el entierro, pero a partir del año 2004 el MEP también empieza a poner internet en centros educativos a través de un convenio con el ICE, que era en ese momento el único proveedor de telecomunicaciones que había en el país, y entre ambos proyectos pues Costa Rica empieza a dar pasos agigantados en materia de implementación de tecnologías digitales, que poco a poco, por supuesto, fuimos viendo los beneficios, pero al mismo tiempo fuimos viendo cómo el modelo, podía estarse agotando por algunos factores que también ya ahorita voy a pasar a comentar. Pero eso era básicamente lo que teníamos para la implementación de las tecnologías digitales en el Ministerio de Educación Pública hasta cerca del año 2010-2014. ¿Por qué hablo de esto? Porque luego el MEP comenzó a implementar otros 2 programas a la par del PRONIE de la FOD en tecnologías digitales. Uno que se llamaba el Programa Nacional de Informática Educativa y otro que se llamaba el Programa Nacional de Tecnologías Móviles.
En esencia, perdón, los tres programas tenían características distintas, pero atendían siempre la misma temática de la mejora de las capacidades digitales, de las habilidades digitales de los estudiantes. Pero ya habían tres programas coexistiendo. El de la Fundación Omar Dengo, que ya para esa época alcanzaba más de 3.000 centros educativos. El de tecnologías móviles, que llegó a alcanzar cerca de 1.000. Y el de informática educativa, que anduvo en cerca de 100, 200 centros educativos. Y así estaba más o menos repartida la cobertura de los programas. De nuevo, hasta ese momento parecía que lo estábamos haciendo bien, en particular el trabajo de la Fundación Omar Dengo, que era bastante flexible y ágil, fue lo que además impulsó que este modelo sirviera, que estuviera funcionando. Y el MEP era un actor que no solo aportaba los recursos financieros, sino que en teoría también tenía que aportar la rectoría y los lineamientos estratégicos. ¿Pero qué pasó? Interesante. ¿Te puedo hacer una preguntita Claro que sí. tal vez para entender por qué es que empieza esta duplicidad, ¿no? Porque al final empezó la FOD y después el MEP encontró dos programas internos. Entonces, es la primera pregunta, ¿por qué el MEP empieza con sus propios programas y con dos programas que al final están tratando de aterrizar la misma necesidad? Todos le apostaban al mismo constructo de orden superior, que era la mejora de las habilidades digitales, pero todos lo hacían de forma distinta. Entonces, en esencia, no era una duplicidad en sí misma de programas, no era que el MEP con sus programas hacía lo mismo que hacía la FOD con los suyos, no, para nada, eran completamente distintos. La FOD, por ejemplo, se centraba en las clases de informática educativa que ofrecía un docente de informática educativa para el currículo. El programa de innovación educativa tenía ese nombre de hecho porque se basó en los colegios que tenían esa misma etiqueta, los colegios de innovación educativa. Es decir, era un programa que trataba de potenciar a un subsector de los colegios de secundaria que ya teníamos en el país. Entonces, no solo recibían la informática educativa, sino también algunos otros elementos para mejorar la innovación tecnológica. Y el Programa Nacional de Tecnologías Móviles, que sí trataba de abarcar un poco más de centros educativos, que trató de llegar con algunos otros modelos de gestión de los recursos tecnológicos dentro del centro educativo, más allá de lo que hacía la FOD. Entonces, sí tenían similaridades. Eso es cierto, eso es innegable, sí compartían una estructura básica muy importante, pero al final cada cual lo desarrollaba de forma distinta. Aún así, y tu pregunta es muy buena por lo que iba a comentar de cuándo aparece un actor que ha sido muy relevante en la última década, que es la Contraloría General de la República. En el 2015, la Contraloría General de la República realiza una primera auditoría al Programa Nacional de Informática Educativa, al PRONIE, que ejecutaban el MEP y la FOD. Y en esa auditoría, palabras más, palabras menos, lo que la Contraloría dijo fue, la cosa no está mal, los estudiantes están recibiendo lo que tienen que recibir, pero MEP, vos no estás dirigiendo la Fundación Omar Dengo. O sea, la rectoría está en el papel porque no estás teniendo ese rol protagónico para establecer las líneas estratégicas, la malla curricular y demás, porque todas estas acciones las hacía la Fundación Omar Dengo. Algunos dirán, bueno, pero ¿qué importa si al final todo estaba saliendo bien, la FOD lo estaba haciendo bien? Pero bueno, la Contraloría tiene que apegarse a lo que establece la ley y el Ministerio de Educación Pública es el rector en ese momento. El MEP entonces empieza a implementar una serie de acciones que fue concluyendo por ahí del año 2020-2021 para tratar de mostrar a la Contraloría que sí estaba teniendo ese papel protagónico, o sea, esa estrategia de gestión que era muy importante en el sistema educativo. Y la Contraloría no solo da por aprobado, digamos, las disposiciones que le dio al MEP en esa auditoría, sino que en el 2021, inicios de 2021, le hace una segunda auditoría al MEP, pero ya no enfocada en el Programa Nacional de Informática Educativa, sino en la gestión de recursos tecnológicos como un todo. Y a eso es a lo que quería llegar. Esa auditoría, la Contraloría la publicó en diciembre del 2022, es decir, ya teníamos un gobierno nuevo, pero la evaluación que hizo la Contraloría fue de la administración anterior, fue de lo que teníamos antes de que llegara esta nueva administración. ¿Y qué dijo la Contraloría? También, a grosso modo, no hay una articulación clara y coordinada entre todos los actores y todos los instrumentos de política pública que debieran existir para gestionar los recursos tecnológicos. ¿Qué quiso decir con eso la Contraloría? Uno, que el PRONIE, que ya lo comentamos, nace en los 80s, que el PNTM y el PNIE, que nacieron por ahí de 2006, 2010, ya se estaban implementando y en el MEP ni siquiera había una política vinculada a las tecnologías de información y comunicación. Fue hasta el 2020 que el MEP publicó su primer política de tecnologías de información y comunicación y hasta el 2021 que publicó, ahora sí, la más oficial, que se llama la Política para el Aprovechamiento de las Tecnologías Digitales en Educación. Entonces la Contraloría lo que le dice al MEP es, ¿cómo venían operando todos estos programas? Y hasta ahorita, 2020-2021, publicas las políticas que debieran regularlos y no me queda claro si una vez que publicaste las políticas, estos programas se adaptaron a las políticas o fue al revés.
las políticas vinieron a responder a los programas que ya estaban implementándose. Bueno, acá le gira una serie de disposiciones, diciembre de 2022, una serie de disposiciones al MEP para mejorar la gestión de los recursos tecnológicos y de lo cual yo ahorita ya voy a entrar en detalle de a qué me refiero con esto. Y entonces, pues muchos dijimos, diciembre de 2022, la administración lleva medio año trabajando, las decisiones que se tomen de aquí en adelante van a ser en respuesta a esta auditoría de la Contraloría para la mejora de la gestión de los recursos tecnológicos. Y por eso, cuando en abril del 4 meses después, en abril de 2023, el MEP anuncia el finiquito del convenio con la Fundación Omar Dengo, que no solo tomó a muchos por sorpresa, de los cuales me incluyo, sí algunos pensamos, bueno, debe ser parte de esas decisiones que el MEP sopesadamente va a tomar en materia de recursos tecnológicos para atender esas disposiciones que le hizo la Contraloría General de la República. Y lo que pasó, ¿verdad? Mucho ha salido en prensa, es que no fue así. O sea, esa decisión fue apresurada y hoy lo podemos afirmar porque la Contraloría General de la República también recibió una denuncia, una vez que el MEP rompió con la FOT, recibió una denuncia para evaluar un poco qué había sucedido con el rescate de lo que la Fundación Omar Dengo realizaba, y más o menos unos 4 meses después también, septiembre, octubre de 2023, la Contraloría le emitió una advertencia a la ministra de Educación y le dijo: las acciones que yo estoy viendo que han tomado desde que rompieron con la FOT me dicen que usted no está garantizando el servicio educativo. O sea, aquí hay un problema, ¿verdad? Tiene que estar atentos porque lo único que no puede pasar, o sea, la Contraloría le dice, la decisión de romper con la FOD es suya, es potestad del Poder Ejecutivo, pero lo que no puede suceder es que el servicio educativo se pierda por una decisión que no haya sido bien planificada. Y la Contraloría demostró que no lo fue. ¿Y qué ha sido el hecho que más ha demostrado que no lo fue? Bueno, que el Ministerio de Educación Pública no planificó que la Fundación Omar Dengo administraba cientos de miles de equipos tecnológicos que ya estaban en centros educativos y otros miles que estaban en bodegas y que debían ser distribuidos a esos centros educativos y que incluso hasta el día de hoy, octubre de 2024, continúan en esas bodegas porque el MEP no había planificado una transición ordenada del cierre con la Fundación Omar Dengo para iniciar lo que ahora tenemos en la actualidad. Entonces, digamos que esa primera decisión se alejó mucho de lo que la Contraloría estaba solicitando en materia de gobernanza, porque el MEP lo que dijo es: cierro un programa que administraba muchas cosas, y no solo cerró ese, sino que dijo: anuncio uno nuevo, y le voy a llamar Programa Nacional de Formación Tecnológica. Pero cuando el MEP lo anunció en abril, era solo una idea, era solo una intención, el programa no existía. El programa formalmente se aprobó hasta septiembre, octubre de ese año. Entonces quiere decir que por lo menos entre abril y octubre del 2023, realmente nadie sabe qué pasó en los centros educativos. Si ya no se estaba implementando el de la FOD y no existía uno del MEP, ¿qué estaba pasando? Bueno, eso hasta el momento no se sabe. Y el Consejo Superior de Educación le dijo al MEP: está bien, puedes finiquitar el convenio con la FOD y empezar el nuevo programa, pero eso sí, garantízame que en el 2023 vas a hacer un diagnóstico de las habilidades digitales docentes, de las habilidades digitales de los estudiantes y en general cómo queda la situación. Esos diagnósticos no ocurrieron, es decir, el MEP no los presentó, y pues lo único que sabemos en el 2023 es que para final del año ya el MEP presenta el famoso Programa Nacional de Formación Tecnológica para comenzar a implementarlo en este año 2024. En paralelo, Andrés, sí. Andrés, perdona, ¿y cómo si hiciéramos una comparación entre esta propuesta, este Programa Nacional de Formación Tecnológica, y lo que existía antes con el PRONIE y con los otros dos, ¿es superior, es mejor, es más integral, es más moderno? No sé, es más viable. Claro, y es una excelente pregunta, y el tema es que hay que preguntarnos, por ejemplo, si es superior en qué. Y ahí por eso me refería al tema de la importancia de conocer cuál es la gobernanza y qué hace el programa como un todo. ¿Por qué? El programa de informática educativa, el que ejecutaba la FOT, abarcaba todas las aristas, es decir, tenía la propuesta pedagógica o la malla curricular que se iba a implementar en los centros educativos, tenía el componente de capacitación docente para que dieran esa malla curricular, tenía el componente de llevar las computadoras y equipar los laboratorios en los centros educativos también para que se ofrezca la malla curricular, es decir, tenía la gestión en general de los recursos tecnológicos. El Programa Nacional de Formación Tecnológica que presentó el MEP es solo una malla curricular, es solo el programa educativo. Solo dice cuáles son las habilidades que esperamos que aprendan y cómo deberían aprenderlas, y la progresión, primer ciclo, segundo ciclo, el tema de la inteligencia artificial y demás, digamos. Entonces, en esa parte, como no es mi área de expertise,
pero he escuchado a algunos expertos decir, la propuesta pedagógica no está mala, o sea, la malla curricular tal vez no haya mucho que reclamarla, aunque sí podría potenciarse, pero el punto es, no es un programa integral de la gestión de los recursos tecnológicos, que fue lo que la Contraloría le dijo al MEP, ocupo que hagas esto. Entonces, para responderte incluso más concretamente esa pregunta, la auditoría que el MEP, que la Contraloría le publicó al MEP en diciembre del 2022 le dijo, tenés un año, a diciembre del 2023 para atender todo. Para diciembre de 2023, el MEP no atendió prácticamente nada. Y la Contraloría le extendió algunas prórrogas al MEP. Y si recordarán, porque esto pasó este mes y el mes anterior, septiembre y octubre de 2024, la Contraloría retomó la auditoría y publicó, o sea, para los ciudadanos no diéramos cuenta que el MEP seguía sin cumplir con lo que se dispuso desde diciembre de 2022. Así le dice, o sea, llevas 2 años trabajando las disposiciones que te dije y hasta el momento no me has presentado nada que certifique que has trabajado en pro de mejorar la gestión de los recursos tecnológicos. Y en una de esas conclusiones que la Contraloría le hace al MEP, incluso le dice, me has presentado la malla curricular del Programa Nacional de Formación Tecnológica, pero eso es una malla curricular. Yo ocupo un programa para gestionar todo lo que tenga que ver con los recursos tecnológicos en el MEP. Bueno, no es que la Contraloría lo ocupe, es que la Contraloría necesita que la gestión pública se realice mediante este tipo de iniciativas y compete al Poder Ejecutivo. Les toca controlar que, exacto. Que las instituciones cumplan con eso. Exacto. Entonces, a ese punto llegamos hoy. Llegamos a un punto en el que tenemos una malla curricular que incluso podría ser de avanzada, no lo sé, posiblemente, pero no toda la gestión de recursos tecnológicos que antes realizaba la Fundación Omar Dengo, hoy está muy en el aire porque no hay claridad quiénes son los responsables, no hay planes de acción, no hay cronogramas, aunque sí hay algunos otros avances, temas positivos que ahorita podemos comentar, pero ese es el punto en el que estamos hoy. La gobernanza no sigue sin estar clara para el nuevo Programa Nacional de Formación Tecnológica. Y quizá por eso hay 40.000 computadoras todavía almacenadas y que están con riesgo de caer en obsolescencia. Sí, bueno, ya iba a comenzar a ver los detalles. Efectivamente, es decir, si el MEP finiquitó el convenio con AFOD, inició su nuevo programa sin ser programa, y empezó a tomar decisiones en materia de contratación de equipamiento. El MEP incluso hasta renunció a algunos recursos presupuestarios porque, ¿verdad? Creo que no tenía ni claridad de si hacían falta o no las computadoras. Se vino el tema de la SUTEL, que ya casi comentamos, y el tema de los activos de la FOD. Pues pareciera que el MEP lo que ha estado haciendo es tomar decisiones, digámoslo así, aisladas, ¿verdad? Que son importantes eventualmente, cuántas computadoras, cuántas tabletas, eso es muy importante, pero son aisladas con respecto a un marco general que debería brindarte la estrategia país de un Programa Nacional de Formación Tecnológica que lo articule todo. Entonces, el punto es, ya para cerrar también el tema de la Contraloría. Ahorita en octubre la Contraloría le dijo al MEP, no me has presentado nada y te doy hasta enero del 2025 para que ahora sí haya algo, pero esta vez ya es con advertencia. Es decir, si ya el MEP incumple, ya van a haber sanciones administrativas en contra de la ministra. Entonces, esta vez se va a cumplir sí o sí. Pero ¿qué pasa? Que estamos en octubre y el MEP tiene que presentar esto en enero. Si en casi 2 años no ha podido avanzar en ese tema, ¿qué podrá gestionar el MEP en estos 3 meses? Yo no lo tengo claro. Por supuesto, espero que sí sea algo positivo para el sistema educativo, para los estudiantes, sino que sea algo nada más para salir del paso con la Contraloría General de la República. Andrés, una pregunta antes de que se vea el tema de la Contraloría, y es la justificación que se escuchó para finiquitar el convenio, y eran más unas acusaciones de uso de recursos y el presupuesto, ¿no? De la FOD. Entonces quería preguntarte directamente si en las auditorías viene esa justificación o cómo viene desarrollada o lo que se desarrolla. Claro, algo que pocos tienen claro es que la Fundación Omar Dengo no estaba a la libre. La Fundación Omar Dengo tenía un presupuesto que no solo tenía que ser revisado y aprobado por el propio MEP, o sea, si la Fundación Omar Dengo recibía $100 era porque el MEP los aprobó. Y no solo eso, sino que la Contraloría General de la República audita los presupuestos de la FOD, audita los incrementos incluso presupuestarios, bueno, auditaba, y tenía que aprobar todo lo relacionado con las contrataciones que realizara la Fundación Omar Dengo, porque la Fundación Omar Dengo era una fundación privada, pero estaba usando recursos públicos, y eso le da otro contexto, y entonces la obliga a sí tener que reportarle, no solo al rector, que es el MEP, sino también a la Contraloría, que es el que vela por el uso de esos recursos. Eso es lo primero. Lo segundo es que el modelo bajo el cual funcionaba la Fundación Omar Dengo, el MEP le estaba pasando ya para el final, los últimos años que estuvo, cerca de 20.000 millones de colones, más o menos. Si mal no recuerdo, era por ahí el monto.
El grueso de esos recursos, 80-85%, se iban a adquisición de equipos. Y la mayor parte de eso, un 70-75%, era para reemplazo. ¿Por qué? Porque la FOT sí gestionaba los reemplazos por obsolescencia. O sea, ponía una computadora en el 2018 y sabía que ya en el 2022-23 ya tenía que cambiarla y entonces ya estaba preparado para gestionar las contrataciones para que eso sucediera. Entonces, una buena parte del dinero, porque a veces, ¿verdad? A veces decimos, faltan, no sé, tal vez faltan 20.000 computadoras en el sistema educativo. Sí, está bien, pero la FOD no puede solo ir a contratar esas 20.000 y darlas a los que no tienen y dejar a los que tenían, pero que ya les van a vencer sin la computadora porque ya les va a vencer, ¿verdad? Entonces, esa gestión que es bastante complicada en términos logísticos, digamos, y de manejo de contratos, lo realizaba la Fundación Omar Dengo bajo la auditoría y las aprobaciones del Ministerio de Educación Pública y de la Contraloría General de la República. Y la otra parte de los recursos era para la administración en general del programa. Algo tal vez importante de mencionar es que la FOD capacitaba a los docentes de informática educativa, son cerca de 1.200, 1.300 docentes de informática educativa actualmente. La FOD los capacitaba, pero eran docentes que el MEP pagaba, son nombrados por el MEP y gestionados en la planilla MEP. La Fundación Mardengo también se encargaba de esa capacitación y la actualización para el uso de los programas educativos. Entonces, yo no recuerdo, de hecho, alguna denuncia por mal uso de fondos por parte de la Fundación Mardengo en las contrataciones, especialmente porque todas tenían que ser revisadas de nuevo por la Contraloría General de la República. Entonces, ahí tal vez lo que hay es un poco de desinformación. La FOD le presentaba sus informes semestrales de ejecución de recursos al MEP todos los años. El MEP los revisaba, los aprobaba y si tenía algo de qué quejarse, pues también podía hacerlo, ¿verdad? Y hasta donde yo sé, pues es algo así nunca ocurrió. Listo. Entonces, Perfecto, perfecto, no, sí. no, para ahora sí, para continuar en lo que estábamos conversando. Bueno, entonces quedamos en que parece que el modelo de gobernanza sigue sin estar y hoy lo que se están tomando son decisiones que puede que sean correctas o no, ahorita las evaluamos, pero están desarticuladas unas de otras. Y una de esas tiene que ver con las computadoras de la Superintendencia de Telecomunicaciones. ¿Por qué? No solo la Fundación Omar Dengo le estaba dando equipamiento al Ministerio de Educación Pública con recursos del MEP, con recursos del Estado, sino que en el 2020, por motivo de la pandemia, se acordarán ustedes, todos los estudiantes para las casas, y ahí la tragedia era, bueno, y los que no tienen computadora, ni siquiera para conectarse a una clase virtual, ¿qué hacemos? Bueno, el MEP ahí se puso las pilas, hizo un diagnóstico para tratar de ver quiénes ocupaban ese equipamiento, más o menos el número final, bueno, eran ambas cosas, era tanto internet como computadoras, pero al final el MEP solicitó 86.000 computadoras para distribuir en centros educativos y eso el MEP, ¿a quién se lo pidió? Al MISID, como rector del sector de las telecomunicaciones y del uso de los recursos de Fonatel, y a la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, como ejecutor de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. O sea, tenía que ser triangulado y articulado entre las tres instituciones. Entonces, en el 2020, el julio de 2020, el MEP dijo esta necesidad, más o menos septiembre de 2020, el MISID y la SUTEL aprueban y dicen, vamos con esto, compramos las computadoras. La SUTEL inicialmente había pues señalado que tal vez para eso de febrero del siguiente año, febrero de 2021, ya pudieran estar llegando las computadoras al país, pero por como son los procesos de contratación en el país, no ocurrió así. Fue hasta noviembre, diciembre de 2021, hasta un año y medio después, que el proceso de contratación terminó y para cuando entraron las computadoras al país, abril de 2022, ya no había pandemia. Ya los estudiantes estaban en las casas, ya perdón, en las escuelas, ya la necesidad de llevarlas a las casas no era la misma. Y además el diagnóstico había cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es una población muy joven que crece muy rápido. Y si el diagnóstico lo hiciste 2 años antes, la situación puede ser otra 2 años después, ¿verdad? Entonces, donde tal vez se ocupaban 15 computadoras, tal vez ya solo se ocuparan 4. Y donde antes necesitabas 3, tal vez 2 años después ya ocupabas 8. Bueno, esos cambios tuvieron que ser contemplados por el MEP en el 2022, pero parece que no ocurrió de la forma, digamos, más expedita que debió haber ocurrido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando entró, más o menos cuando entró la nueva administración, la SUTEL empezó a repartir las computadoras. Y por la SUTEL me refiero a la empresa que la SUTEL contrató, porque en el contrato no solo era comprar la computadora y todo el software que llevaba dentro de la computadora, sino los fletes, los camiones para que se repartieran a 3.000 puntos en el país. O sea, eso estaba dentro de la contratación, es un dineral. Los 58 millones de dólares no eran solo para computadoras, incluían muchos recursos para logística, pero porque el MEP no podía realizar ese tipo de distribución, eso lo hacía la FOT.
bueno, la SUTEL accede, empieza a distribuir las computadoras por ahí de mayo del 2022, o sea, en el cambio de gobierno, y un mes después, en junio, el MEP lo frena a la SUTEL y le dice, no repartan más, porque necesito ver cómo está la cosa, o sea, necesito revisar listas y ver si todo está bien. Entonces, a mí de entrada esa decisión me pareció bien, me pareció responsable, si quieres revisar, pero si lo haces rápido. Y para no cansarlos con el cuento, eso fue en mayo, fue hasta noviembre que el MEP reactivó la lista y dijo continuemos con la repartición. Entonces, parecía que era la ruta correcta, pero al final se tornó en algo complicadísimo. ¿Y por qué complicado? Porque parte de los recursos que la SUTEL tenía que desembolsar era el almacenamiento de las computadoras. Y la SUTEL no esperaba tener las computadoras 6 meses embodegadas, simple y sencillamente depreciándose. ¿Verdad? Los camiones ya estaban alquilados, las personas que iban a repartir, o sea, eso implicó un costo extra que en su momento incluso la SUTEL puso una denuncia en contra del MEP ante la Contraloría General de la República por mal uso de los recursos de la hacienda pública. La Contraloría finalmente lo desestimó, pero digamos, es parte de los hechos que ocurrieron. La SUTEL empieza a distribuir de nuevo por ahí de noviembre, diciembre de 2023, vienen las vacaciones de fin de año, se tuvo que frenar el proceso por vacaciones y retomarlo ya al inicio en este 2024 y entonces por ahí de marzo ya terminaron de entregarlas. ¿Qué pasó? Bueno, que la SUTEL, digamos, tardó, entre comillas, un año. Perdón, siguen sin entregarse varias. Sigue No, creo que el 50%. No, ya les cuento ese tema de los números porque claro, es que como son tan grandes uno a veces se enreda qué sí pasó y qué no pasó. La SUTEL entregó las 86.000. De hecho, de las 86.000, si acaso 100, las dejó en una bodega del MEP, o sea, no en un centro educativo, sino en una bodega, pero la SUTEL le entregó todo. Todo fue distribuido, ya nada quedó en bodegas, digamos, de la SUTEL o del MISIT. Lo que pasó fue que hay centros educativos que recibieron 500, 600 o hasta 800 computadoras de un solo tiro. Entonces lo que empezó a pasar fue, y que la SUTEL empezó a documentar, fue, se están quedando en las cajas. O sea, yo las entregué hoy y por supuesto no espero que al día siguiente todas se estén usando, pero luego de 3, 4 meses ya debería haber un avance significativo en por lo menos sacarlas de las cajas, ¿verdad? Y revisarlas. Lo que la SUTEL denunció, más o menos unos mesecitos después de que terminó la entrega, fue, el MEP, en el 2020, cuando el MEP le pidió las computadoras a la SUTEL, le dijo, necesito que le pongas un software con el que yo pueda rastrear las computadoras y saber cómo se están usando, ¿verdad? Para saber que no se estén, por ejemplo, la conexión a internet. Saber si se conectan a internet o no. Y no solo eso, sino a qué. Es decir, qué tanto se está usando para recursos educativos y qué tanto para navegar en redes sociales, por ejemplo. Digamos, ese tipo de analítica que ya te van depurando la política educativa con gestión de recursos tecnológicos. Bueno, el MEP lo pidió para poder tenerlo. Bueno, aprovechando que ese software estaba y la centralización, o sea, los que pueden ver las computadoras desde donde estén a través del software es la propia SUTEL, la unidad ejecutora, pues la SUTEL se da cuenta de que más o menos la mitad de las computadoras no se están conectando en periodos de tiempos importantes que ellos evalúan. Entonces, puede que al día de hoy todas se hayan encendido en algún momento. O sea, eso sí pudo haber pasado, de eso no tenemos datos de SUTEL aún certificados, pero lo que no está pasando es que se estén usando un 80%, un 90% al mismo tiempo, sino que más o menos un 30, un 40% durante un trimestre se encendieron y al siguiente trimestre ya no. Entonces, pareciera que no se están aprovechando en su máxima capacidad, medido a través de la conexión a Internet. Entonces, es parte de lo que la SUTEL denunció. La Contraloría, de nuevo, en la auditoría que le acaba de decir al MEP, revisó también esto y pues está pidiendo cuentas al MEP en este caso. Y lo que el MEP hizo, luego de que la Contraloría ya le giró una advertencia, repito, esto acaba de pasar hace menos de 30 días, le advirtió al MEP, ya no más, ocupo que cumpla, si no ya se vienen sanciones administrativas, ya el MEP ha tomado una serie de decisiones, o sea, yo no puedo decir que respondan directamente a la auditoría de la Contraloría, pero muy coincidentemente, unos cuantos días después, ¿cómo qué? El despido de la persona que estaba a cargo de todos estos procesos, la directora de Recursos Tecnológicos en Educación cambió, el inicio o la activación de un software que el MEP ya disponía, que se llama Tecnopresta, que es para que los centros educativos lleven el inventario del equipamiento, o sea, que estaban en desuso y ahora que la Contraloría le pidió al MEP, ¿verdad?, hace cosas, pues ya el MEP lo reactivó, o sea, eso es una buena noticia. Y alguna otra serie de decisiones que se están tomando, pues pareciera que ya van en la línea correcta. El tema es que tuvieron que pasar más de 2 años para que pudieran empezar a gestionarse. Y de nuevo, aunque vayan en la línea correcta, siguen sin estar bajo la sombrilla de una línea estratégica general. Porque, ¿qué sí tiene el MEP? Y tal vez con esto no fui enfático al inicio.
ya tiene políticas para el uso de los recursos tecnológicos en el sistema educativo, tiene un modelo para la implementación de la tecnología en los centros educativos que se llama MIDE, tiene disposiciones generales para el uso de los recursos digitales, y la Contraloría eso lo reconoce. Cuando la Contraloría lo evalúa dice, mucho hay, disposiciones hay, recomendaciones hay, pero sigue sin estar la sombrilla que lo articula todo, y con lo cual puedas decir que tenés 1, 2 o 3 programas que gestionan los recursos tecnológicos, sin importar si solo en uno de ellos está, por ejemplo, la malla curricular del programa de formación tecnológica, que hasta el momento es lo que hay. Entonces, por ahí andamos hasta el momento. Creo que sí se vienen tal vez una serie de decisiones importantes para mejorar la gestión de los recursos tecnológicos en el sistema educativo, pero hemos tenido que esperar bastantes meses para que ocurrieran. Muchas gracias, Andrés. Vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Estás escuchando Futuro en Curso, aquí en CRC 89.1 Radio. En un momento regresamos. Disfruta de una experiencia sin visa con GSA Royal Caribbean International. Saliendo desde Colón, Panamá, vive unas vacaciones en familia a bordo del crucero Serenade of the Seas, visitando Aruba, Bonaire, Curazao y Cartagena en Colombia, a partir del 11 de octubre de 2025, con una tarifa crucero desde $750 por persona. Viaja en la mejor línea de cruceros del mundo. Tus próximas vacaciones te esperan. Reserva ahora por tan solo $250 por persona. Consulta con tu agente de viajes o llama ya a GSA Representaciones 22 34 18 18. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Regresamos con más de Futuro en Curso, aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidas y bienvenidos de regreso a Futuro en Curso aquí en 89.1. Estamos con Andrés Fernández, economista. Bueno, y Abril, creo que tenías una pregunta para Andrés. Sí, Andrés, estamos conversando sobre tecnología y tecnología en educación y gestión de la tecnología. Y bueno, a mí durante la pandemia me preocupó muchísimo el prolongado cierre de los centros educativos, porque sabíamos que la mayoría de los estudiantes del sistema educativo público no tenían, en muchos casos, ni la conexión ni el equipo. En otros casos tal vez tenían uno, pero no tenían el otro. Y me parece muy visionario que en su momento se haya hecho esa orden de comprar, se haya pensado en comprar 86,000 computadoras que, por todas las razones que nos explicaste, llegaron al país y finalmente, digamos, a sus destinatarios alrededor de 2 años después de que se necesitaban. Pero mi pregunta es, ¿esas 86,000 estaban destinadas a ir a los hogares o cuál era el plan? Porque si eran solo para llegar a los centros educativos, los chiquillos no estaban yendo a los centros educativos. Entonces, ¿cuál era el plan? Claro que sí, y me parece una pregunta muy relevante porque justo esta semana compareció la ministra de Ciencia y Tecnología en la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, y al planteársele esta pregunta no quedó muy claro realmente la respuesta ofrecida por el MISIT. ¿Qué pasó? El MEP en julio del 2020 hizo un diagnóstico, y el diagnóstico era bastante sencillo, era preguntarle a los directores de los centros educativos cuántos de los estudiantes que están en su escuela o en su colegio no tienen acceso a una computadora en su casa. Y lo mismo con Internet, ¿cuántos no tienen acceso a Internet en su casa? Porque los habíamos mandado a todos para el hogar, ¿verdad? Y ya no era el tema de cuántas computadoras hay en los centros educativos ni el Internet. Y de hecho no se pudieron aprovechar las computadoras que estaban en los centros educativos porque no fueron gestionadas ni contratadas para que salieran del centro educativo. Entonces el riesgo de que se perdieran, de que no se controlaran bien, era muy alto, ¿verdad? Entonces era una limitante y fue parte de lo que motivó al MEP a solicitarle a la SUTEL la compra, la gestión de estos 86,000 dispositivos. Entonces, de entrada era dispositivos que tenían que llegar a los hogares de los estudiantes. Y de hecho los estudiantes estaban identificados cédula por cédula, uno a uno. O sea, se sabía quiénes tenían que ser
porque fueron los que tenían la necesidad en julio del 2020. Y eso obviamente permitía saber en cuál escuela estaban, entonces cuántas computadoras se ocupaban por escuela y demás. Eran, de hecho, para ser más preciso, eran 78.000 computadoras y 9.000 tabletas, más o menos, porque también las tabletas eran para estudiantes de educación preescolar, pero bueno, eran 86.000 dispositivos. ¿Qué pasó? Que cuando se aprobó la política pública en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ahí tiene que quedar la necesidad y los recursos que aprueba el MISIT, que aprueba la SUTEL y que aprueba el MEP para que la SUTEL pueda ejecutarlo y comprarlo con los recursos de Fonatel. En esos documentos, en esos instrumentos de política pública, claramente dice que la SUTEL se encargará de comprarlo y de gestionar la distribución de los equipos hacia los centros educativos, eran más o menos 3.000 puntos, 3.000 centros educativos, y que a partir de ahí era responsabilidad del MEP gestionar el préstamo del equipo para que el estudiante se lo pudiera llevar a su hogar, porque en todo momento esa fue la intención y la premisa básica. Y para eso les decía, el MEP, más o menos en esa época también, 2020, desarrolló un sistema que se llama Tecnopresta para gestionar todos estos activos, o sea, que le permitiera al director saber, tengo 20 computadoras, este es el número de serie, este es el estado, vencen en tal fecha, no sé, todo lo que requieran para la logística, y además decir, hoy le presté esta computadora, la computadora 1, a Pedro Rodríguez, por ejemplo, y Pedro se lo llevaba, y cuando lo devolvía, se registraba en la computadora cuando lo devolvió, cuál era el estado en que llegó, y demás. Entonces, la idea siempre ha sido la gestión para el préstamo de los equipos hacia los estudiantes. Eso es altamente posible que no esté ocurriendo hoy, porque la misma Contraloría se lo dijo al MEP. Me parece que, o sea, ¿qué le dijo la Contraloría al MEP? No lograste demostrar que tuvieras un sistema de inventario de todos los equipos y los dispositivos tecnológicos. Entonces, si los equipos ni siquiera estaban sistematizados, es muy poco probable que el MEP se estuviera arriesgando además a prestarlos a los hogares de los estudiantes. Entonces, digamos, esa es la situación que ocurrió, pero la idea siempre ha sido que los dispositivos se pudieran ir hasta las casas de los estudiantes. Esto me da pie nada más para contar una anécdota de algo que pasó concretamente en el año de la pandemia, en el 2020, en que pues realmente a mí me quitó el sueño lo que estaba pasando a raíz de la decisión de cierres tan prolongados de los centros educativos. Y me refiero a una conversación que tuve con una directora de un centro que me dijo, ay, doña Abril, si yo pudiera, ojalá él me dejara, porque yo tengo un montón de equipos, digamos, era una escuela bastante nueva que sí había recibido equipos, por equipos me refiero a que tenía computadoras, tenía un laboratorio bastante completo, y ella me decía, yo le pedí al MEP permiso para que dejen a los estudiantes de la comunidad, y estoy hablando de una escuela primaria, y ella quería ofrecer al MEP que hasta estudiantes de secundaria de la comunidad de por ahí pudieran ir a hacer trabajos, a conectarse para recibir los trabajos y los documentos que les mandaban los profesores y trabajar ahí, hacer ahí sus tareas o hacer ahí sus investigaciones. Y ella me decía, le ofrecía al MEP que yo ponía los protocolos, que yo me encargaba de que hubiera distanciamiento, de que no se llenara el aula donde están los equipos, etcétera, para evitar contagios, pero que los muchachos que no tienen en su casa manera de conectarse, porque no solo no tienen internet, tampoco tienen equipo, o hay tantas historias que escuchamos, ¿verdad? Familias de 4 hijos con un solo celular, todos viendo a ver cómo hacían para recibir el material y hacer las tareas. Y me pareció muy visionaria esta directora, muy propositiva, un muy buen liderazgo, ¿verdad? Y lamentablemente el MEP en aquel momento, 2020, no se lo permitió. Entonces, las escuelas que sí tenían el equipo estuvieron cerradas teniendo la posibilidad de ofrecerle con las debidas medidas de cuidado a la gente de la comunidad que las aprovechara. Entonces, por todo lado, es una historia Sí. en ese aspecto muy triste. Claro. No, y a mí me pasa, y supongo que a muchos de ustedes también, que cuando uno habla del MEP o dice MEP, se refiere a las decisiones de las oficinas centrales, y en particular de los jerarcas. Claro. Pero realmente lo que hacen los docentes y los directores y el personal administrativo en los centros educativos es encomiable, porque no solo trabajan con las uñas, cada vez tienen menos recursos, sino que efectivamente en su mayoría tienen esa intención de dar la última milla, de dar el 1000% e ir más allá de lo que se les está pidiendo. En esa época, yo recuerdo también el tema de la conectividad, no lo hemos conversado, pero la conectividad también era un tema que el MEP tenía o sea, le preocupaba, y en el caso del internet, el MEP pidió conectividad para 215.000 estudiantes.
Ese era el número. Internet de las casas de 215.000 estudiantes eran más o menos 150.000 casas, 140.000 casas, si ya lo ponemos en número de conexiones. Eh, y también se negoció con Misil, se negoció con Sutel para que se llevara el programa Hogares Conectados hacia los hogares, pero enfrentó también muchos retos, algunos que venían del lado de los procesos, digamos, de contratación que realiza la Sutel con los proveedores y que las empresas estuvieran listas, otros por la gestión de los datos, ahí ya entraba, por ejemplo, el IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social, porque había que identificar hogares en pobreza y a veces se identificaba al hogar, pero no se tenía alguna forma de contactar al hogar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llevarle el servicio? Bueno, esos fueron retos y me parece que más que retos, aprendizajes que tenemos que tener y que definitivamente no pueden repetirse si vuelve a ocurrir algo como lo que nos ocurrió en el 2020 con la emergencia por COVID. Es una conectividad de los hogares y en la conectividad de los centros educativos, ahí me parece, si me permite también un par de minutos, nada más comentarles que Claro, claro. esta administración dio un giro, pero así 900 grados por lo menos con respecto a lo que el MEP venía planificando que tenía que realizarse en conectividad. Entonces lo resumo así, el MEP tiene internet, ofrece internet a los centros educativos desde el 2004 con un convenio que tiene con el grupo ICE. Ese convenio es todo menos un contrato, porque no hacía falta un contrato. O sea, no había nadie en el 2004 más allá del ICE proveyendo internet en el país, entonces, listo, se puede firmar una carta de entendimiento. Una vez que llegan las empresas y ya se abre la competencia y este es un mercado en competencia, el MEP tiene la idea de que debería más bien pasar a un modelo de contratación, es decir, ¿qué nos asegura a los ciudadanos que lo que el ICE le está ofreciendo hoy al MEP son las mejores condiciones, no solo en precio, sino también en calidad? Un contrato, o sea, un contrato que salga a competencia y que si el ICE compite y gana, que gane, ¿verdad? Pero cualquier otro podría participar. Bueno, el modelo que el MEP propuso de conectividad, la administración anterior, que le llamaron la red educativa, iba en esa línea. O sea, dejar de usar el convenio con el ICE y pasar a una licitación pública nueva donde el ICE pudiera participar y todas las demás empresas también y que ganara el mejor o los mejores incluso. Todo eso iba encaminado hasta que, si recordarán, en el octubre de 2021 la Contraloría le dijo al MEP, todo esto que estás haciendo no lo puedes hacer con la Fundación Marden. O sea, todo lo que hace la FODOI con el PRONI está bien, pero el tema del Internet creo que no. Creo que eso no va ahí. Entonces, digamos, ahí por decirlo así, se cayeron 2 años de trabajo que se habían planificado con la FOD en esa línea. Y bueno, entonces le tocó... Y a la FOD se le estaba pidiendo, solo para precisar ese dato, si no me equivoco, era el 50% de las conexiones, ¿cierto? Que se encargara de proveer eso. Más o menos la mitad de las escuelas y colegios se le dieron a la Fundación Mardengo y la otra mitad a la SUTEL, a través de los recursos de Fonatel. Y con una diferencia, los centros que iba a atender el MEP a través de la Fundación Mardengo son los centros, digamos, más urbanos. Los que donde ya hay postes, ya hay cableado, ya hay torres, literalmente solo poner la conexión y pagarla. SUTEL no, a la SUTEL le tocaron los centros que están en las montañas y donde el internet aún no llega. Entonces a SUTEL sí le tocaba despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, pero para eso nació el fondo, ¿verdad? Entonces, claramente tenía una concepción bastante progresiva en ese sentido, porque la SUTEL con Fonatel, para eso está, para llevar internet donde no hay. Pero entonces la Contraloría le dice al MEP, no está bien que la Fundación Mardengo sea una unidad ejecutora. Y ojo que la FOD no iba a poner internet, la Fundación Mardengo nunca le ha puesto internet a ningún centro educativo. La Fundación Mardengo lo que iba a hacer era la unidad ejecutora, es decir, la que hacía los contratos, invitaba a las empresas gestionar la contratación y la ejecución. Exacto, ¿verdad? Porque algunos incluso llegaron a decir, no, es que ya no le van a dar el internet al ICE, se lo van a dar a la FOD, pero no, nada más alejado de la realidad. Al final pudo el ICE hubiera podido ser uno de los proveedores de la FOD. De hecho, el ICE concursó. O sea, como les digo, la FOD sí fue esa unidad ejecutora por casi 2 años. Y la FOD sí llegó a realizar licitaciones, contrataciones, y el ICE participó y no ganó, por cierto. Pero bueno, ese es otro tema. Una pregunta ahí, haciendo, ¿verdad? Comparando estas dos cosas, porque ¿por qué se puede, ¿verdad? Que la SUTEL se encargue de gestionar conexiones, que el MEP no está conectando, y por qué no se puede que el FOD haga lo mismo? Lo de la SUTEL es muy claro porque está en la ley que le corresponde hacerlo. O sea, la SUTEL puede poner internet a centros de prestación de servicios públicos. Digamos, la ley se lo autoriza. En el caso de la Fundación Mardengo, como la Fundación Mardengo no tiene una ley vinculada a telecomunicaciones, lo que la Contraloría dijo en su análisis fue, MEP, estás queriendo que la FOD ponga internet a través del PRONI, del Programa Nacional de Informática Educativa. Pero la Contraloría dijo, pero no creo que el PRONI incluya el internet.
El PRONIS incluye capacitación docente, compra de computadoras, administración de laboratorios, hay un montón de cosas que sí, pero creo que esto del Internet, no. O sea, ese fue el criterio y la justificación que dio la Contraloría para decir con la FOD, ¿no? Obviamente el MEP apeló y demás porque en su criterio sí se podía, pero bueno, al final donde manda capitán no manda marinero y pues ya no se podía avanzar con la FOD. Pero entonces, ¿qué les iba a decir? La Contraloría le dijo al MEP, ya no vas con la FOD, muy bien, pero tienes que ir. O sea, algo tienes que hacer porque te toca la mitad de los centros educativos, que ya tenían internet, eso no lo dije, ya para ese momento ya el 90% de los centros educativos tenían internet. El tema es cuál era la calidad de ese internet y a quién le llegaba, ¿verdad? Pero si fuera por números, desde el 2018 ya me puedes bajar de que el 90% de los centros tienen internet, ¿verdad? Hoy se dice que el 92%, y es cierto, pero el punto es, ya estábamos ahí. Entonces el tema de la red era mejorar en calidad. Entonces la Contraloría le dice al MEP, decime cómo vas a avanzar, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Y el MEP, luego de varios análisis, creo yo, que hizo esta administración, le dicen a la Contraloría, palabras más, palabras menos, creo que no voy a ir con licitación pública, creo que no voy a hacer contrataciones, creo que no voy por ahí, me voy a quedar con el convenio con el ICE, voy a seguir con el ICE y lo que voy a hacer es pedirle al ICE que me aumente los anchos de banda. Digamos, básicamente es quedarnos como estábamos, pero si un centro tenía 40 megas, ahora va a tener 60. Digamos. Entonces, que alguien podría decir, no está mal, si el centro ocupaba 60 y tenía 40, va a mejorar, eso es cierto. Pero el tema es que el modelo de conectividad que tenemos con el ICE es muy limitado, sumamente limitado, porque no permite ofrecer servicios más allá que poner solo el Internet, ¿verdad? Porque este ya es un tema ¿Cómo muy qué tipo de servicios, Andrés, serían Gestión. los que... Y Gestión perdón, en la el nube. modelo quiere decir este convenio. El MEP diseñó un modelo que le llamaron la red educativa, y ese modelo tenía... Bicentenario. Exacto, era como un Lego. Capa 1 o Lego 1, Lego 2, Lego 3, Lego 4. Y en el Lego 1 es donde va el Internet, que eso es lo que da el ICE hoy. Pero en el Lego 2 se suma sobre el primero y hace que ese Internet llegue a las aulas, a los laboratorios, al gimnasio, a donde sea que se ocupe. Y luego viene el Lego 3 y hace que además de eso, desde oficinas centrales, el MEP pueda hacer, por ejemplo, filtrado de contenido, o política educativa, o compartir recursos, o sea, cosas que hoy no se pueden hacer. O sea, ¿cómo funciona el Internet hoy? El ICE llega, le pone el Internet al centro educativo, y el centro educativo lo tiene ahí, pero le toca a ellos administrarlo. Es decir, si quieren filtrar para que no haya páginas web que los estudiantes puedan acceder, le toca al centro educativo. O si quieren poner recursos pedagógicos en línea, le toca al centro educativo. Entonces imagínense que esa labor la hagan los 5.000 centros educativos uno por uno, con qué estándar, con qué nivel de calidad. Bueno, una red educativa con el concepto de red bien fundamentado, lo hace desde la dirección que le toca, la Dirección de Recursos Tecnológicos, desde sus oficinas centrales, podrían hacer política educativa gestionada a través de una red de Internet. Y por supuesto los elementos de seguridad. De nuevo, hoy esas conexiones que el ICE le pone a los centros educativos son las mismas que nos ponen en las casas los demás proveedores también. Es decir, tienen las configuraciones de seguridad básicas, pero no más allá. Es que imagínate estar compartiendo recursos entre 5.000 instituciones educativas y cuál es el nivel de seguridad de todas con todas. Bueno, un modelo de red educativa que había propuesto el MEP sí avanzaba en esa línea, pero decidimos, bueno, el MEP y en términos de costos, programa. En términos de costos hay una gran diferencia entre que el músculo que puede tener digamos, una red completa para demandar precios y servicios que el que pueden tener los colegios por separado. Claro, y no solo eso, es que el ICE además hoy por lo menos haberlo hecho por circuito, si no quisiéramos que viniera tan centralizado, haberlo hecho. El ICE hoy le cobra al MEP precio minoritario. O sea, escuela por escuela, a pesar de que son 5.000 o 3.000, ya ni sé cuántas le pone el ICE. Pero bueno, el modelo reeducativa, como se iba a contratar, ¿verdad? En escala, los precios eran radicalmente distintos, ¿verdad? Porque estás contratando al final una totalidad de miles de anchos de banda al mismo tiempo y no conexiones individuales. Entonces, en términos de costos de conectividad, definitivamente iba a salir más barato. Pero como iban a tener servicios adicionales que hoy no tenemos, esos por supuesto había que pagarlos y tal vez ahí sí había que buscar recursos adicionales para poder ofrecerlos, pero era para avanzar en calidad, ¿verdad? O sea, era algo que... Claro, y se estaba preparando, digamos, una especie de infraestructura, no sé si ese es el término, para ir construyendo sobre ella, como dijiste hace un rato, ¿verdad? De manera pareja, equitativa para todos los centros educativos. Sí, y el tema con la decisión del MEP, de esta administración, de decirle a la Contraloría, no voy con licitaciones públicas, me quedo con el convenio con el ICE, es que como es un retroceso claro de una decisión que ya había tomado el MEP en otra administración, alguna empresa puso una denuncia ante la Superintendencia de Telecomunicaciones y la SUTEL en abril, marzo del año pasado, no recuerdo, le dijo al MEP y a la Contraloría, esta decisión del MEP no favorece el principio de libre competencia.
Así de claro. O sea, es que es una decisión anticompetitiva. Bueno, no solo eso, no favorece los recursos públicos. ¿Cómo es posible que 5.000 centros educativos tengan el mismo proveedor, pero se vean como uno por uno? Sí, bravo. Además, no favorece la igualdad ni la equidad, porque estoy segura o ya se sabe que hay unos centros que tienen mejor conexión que otros. Entonces, al mismo interno del MEP, hay centros educativos con una muy mala calidad de conexión que se debería haber, me imagino, nivelado, equilibrado, ecualizado, no sé si se hubiera continuado con el anterior. Sí, con lo de la red. pero más es muy importante decirlo, o sea, si hoy hay una mala calidad en esos que están en el convenio ICMEP, si hoy mala calidad de los servicios y mala gestión, eso no es responsabilidad del ICE. El que contrata es el MEP, el que paga es el MEP el que debiera saber y velar si eso no está funcionando. Es lo que pide. Exacto, y por eso el MEP hace 3, 4 años había tomado la decisión, y la decisión no fue me voy a separar del ICE, no fue esa, fue voy a hacer una licitación pública y participen todos, el ICE también, y que gane el mejor y el que me dé las mejores condiciones y la mejor calidad, además, ¿verdad? Entonces, regresar al momento en el que estábamos creo que no es el correcto, y para terminar lo que decía la SUTEL le dijo al MEP, porque el tema es que la SUTEL le dijo al MEP, lo que te estoy diciendo es básicamente ¿cómo se llama? Una recomendación no vinculante, que la SUTEL regula el mercado de las telecomunicaciones, la SUTEL regula las empresas, la SUTEL no regula el MEP. Entonces, nada de lo que la SUTEL diga tiene que ser decretamiento obligatorio por el MEP, eso es cierto, pero aún así le dijo al MEP, te recomiendo que entonces, en el 2027, cuando tengas que renovar este convenio con el ICE, no lo renueves. Usa ese momento para hacer la contratación. Y entonces, 2025 es un muy buen año para que el MEP planifique ese cambio otra vez. O sea, ese cambio de gestión y que para el 2026-27 ya no estemos con ese convenio, sino con un nuevo modelo de conectividad vía contrato. Sea con el proveedor que sea. Sí. O los proveedores que sean. Exactamente. Probablemente se requieren varios. Exactamente. Bueno, estamos llegando al final del programa. Andrés, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información. El final creo que fue de espanto, pero súper interesante. Y como esta edición, queríamos pedirte que nos leyeras una cita de algún libro o alguna inspiración que tengas a la mano. Claro que sí, muchísimas gracias. Hay un libro, no se ve, verdad es que es muy blanco, sí, no se ve en la pantalla. Se llama Good Economics for Hard Times, Buena Economía para Tiempos Difíciles. Fue publicado por Esther Duflo y Abed Banerjee, que fueron los ganadores del Premio Nobel de Economía en el 2019. Y coincidentemente, para cuando les hicieron el anuncio de que ganaron el Premio Nobel de Economía, estaban publicando este libro. Y ellos se han caracterizado por hacer muchas evaluaciones y análisis de qué funciona para reducir la pobreza y mejorar la educación en muchos países. Y tocan este tema, entonces les quería leer una cita de lo que venía en referente al tema de los recursos tecnológicos. Y fue algo con lo que creo que inicié, pero si no, acá lo quiero dejar mucho más claro. Y la cita dice así: el amplio tema de que simplemente proveyendo inputs o recursos a las escuelas y a los estudiantes puede tener un limitado impacto en el aprendizaje es corroborado por la evidencia en muchos proyectos educativos que se han realizado en varios sistemas de educación alrededor del mundo. Y uno de los ejemplos más claros se realizó en Perú con una evaluación experimental del proyecto de una computadora por niño, One Laptop per Child, que se encontró que el programa sí llevó a un incremento en el porcentaje de niños con computadoras, pero no llevó a incrementar los aprendizajes de los estudiantes. En contraste, las intervenciones que sí han hecho un uso efectivo de la tecnología, más allá de simplemente proveerla, sí han demostrado tener impactos positivos en los resultados académicos. Esa la quería compartir porque... contundente. Sí, vamos a ver, yo siento que ahorita el tema, ¿verdad? Como a veces se politiza mucho también, ahora estamos todos en el tema de las 86,000 computadoras de la SUTEL y que tenga que estar en las escuelas y que se estén usando. Pero si no hay un plan, tampoco de nada nos va a servir que la SUTEL nos diga, sí, ya el 100% se está conectando a Internet, ¿verdad? Porque eso es solo saber que alguien las está abriendo y las está conectando a Internet, pero con eso, ¿qué ganamos, verdad? Entonces, siempre hay que tener esa visión más clara y prospectiva de que tiene que haber un plan, una línea estratégica que marque el rumbo, que sepa para dónde vamos y hacia dónde queremos que lleguen las habilidades digitales de los estudiantes en el mediano plazo. Sí, necesitamos que se desarrolle una verdadera ciudadanía digital que les permita aprovechar la tecnología al máximo porque ahora está transversalizada en nuestra cotidianidad.
Sí, y si me permiten cerrar con esto, yo creo que el MEP tiene la capacidad para hacerlo. Eventualmente sí va a requerir nuevos funcionarios, especialmente docentes de informática educativa, porque hoy no están en todos los centros educativos, pero más allá de eso, el MEP sí tiene la capacidad para empezar a hacerlo de buena manera. Bueno, eso es muy positivo, qué bueno. Más bien cerramos entonces con esa nota optimista. Conversamos hoy con Andrés Fernández, economista del Consejo de Promoción de la Competitividad, y estuvimos conversando sobre tecnología. Pueden buscar el programa en el Facebook del 89.1 para quienes lo acaban